Bienvenidos a esta tercera sesión asíncrona correspondiente al módulo 16, Evolución y sus repercusiones sociales. Estamos ya en la tercera semana de clases, en la recta final del módulo. Para poderte explicar las actividades de esta tercera semana, he preparado el siguiente material. Como punto número 1, pues me presento nuevamente. Mi nombre, Luis Alonso Escobar Pérez, actualmente facilitador del módulo 16. Como punto número 2, hablaremos sobre la actividad integradora 1, denominada eugenesia. ¿Qué es lo que vas a entregar en esta actividad? Un ensayo. Como punto número 3, hablaremos de la segunda actividad integradora, aquí denominada la diversidad. Aquí vas a entregar un artículo de divulgación. Como punto número 4, tu participación en los foros, la importancia de estos. Como punto número 5, hablaremos sobre la evaluación, cómo se evalúan cada una de tus actividades y cuál es el instrumento que se utiliza para poderlas evaluar. Como punto número 6, dudas, comentarios, sugerencias de este video. Como punto número 7, el fin de la presentación. Pues vamos entonces a ver cuáles son las actividades de esta semana. Para poderte explicar la primera actividad denominada eugenesia, hablaremos qué es la eugenesia, de qué se trata la eugenesia, cuándo surge la eugenesia y un poco de historia. Bien, la eugenesia, la ciencia que trata de todos los influjos que mejoran las cualidades innatas de una raza, por tanto, de aquellas que desarrollan las cualidades de forma más ventajosa. La eugenesia nació a finales del siglo XIX, con la pretensión de ser una ciencia aplicada, el estudio teórico de los factores que pudieran elevar o disminuir las cualidades raciales, tanto físicas como intelectuales, de las futuras generaciones. Se fue convirtiendo poco a poco en una serie de acciones prácticas concretas. Su cometido final era conservar y mejorar el patrimonio genético de la humanidad. O cometido final, conservar y mejorar el patrimonio genético de la humanidad. Ese era el cometido de la eugenesia. Entonces, ¿de cuál era el objetivo? Elevar o disminuir las cualidades raciales, tanto físicas como intelectuales. ¿Qué era lo que convenía? ¿Qué organismos tenían que sobrevivir, sea físicas o intelectualmente? Organismos que no convencían, organismos que nacían con algún defecto congénito, organismos poco intelectuales, simplemente tenían que ser eliminados. Todo esto, estas prácticas, obviamente estamos hablando de prácticas que se realizaban con mayor, era más cotidiano, era más común anteriormente. Hoy en día existen leyes que protegen, leyes que nos protegen como organismos. Sin embargo, anteriormente se tenía esa práctica. Pues los organismos que convenían, los organismos capaces de mejorar la raza, los organismos que eran capaces de mejorar el coeficiente intelectual, tenían que ser aprovechados, tenían que dejar herencia, herencia genética. Y los que no, los organismos que no tenían esas características, que no cumplían con esos requisitos, pues, no tenían por qué dejar esos rasgos hereditarios. Entonces aquí hablamos de la llamada eugenesia negativa. Pretendía eliminar directamente aquellas características genéticas no deseables para la especie humana. Con el fin de lograr una exclusión de rasgos no queridos, se proponían medidas tendentes a evitar la descendencia defectuosa, tales como prohibir los matrimonios que presentaran riesgo genético o impedir los embarazos en aquellas parejas genéticamente incompatibles. Si hacemos un poco de historia, también hablamos de castigos divinos en las personas que no nacían bien. Entonces, todo este tipo de organismos eran mal vistos. Este tipo de organismos no tenían que dejar descendencia, según algunas personas con ciertas ideologías. Entonces, de ahí surge la eugenesia, mejorar la raza, mejorar la especie a costa del exterminio.
Entonces, hoy en día existen leyes gubernamentales que nos protegen a todos los organismos y aún protegen más a los organismos que poseen, a las personas que poseen o tienen alguna discapacidad. Hoy en día sabemos que esas personas que tienen alguna característica anteriormente llamada defectuosa, hoy sabemos que son alteraciones en el material genético, que al igual son organismos que tienen los mismos derechos que todos. Sin embargo, anteriormente la eugenesia estaba al día y simplemente se querían formar organismos capaces de originar organismos mejores adaptados, organismos con mejores características, organismos con mejor coeficiente intelectual. Y para ello, los que valían la pena tenían que sobrevivir, tenían que vivir, y los que no, simplemente tenían que eliminarlos. Bien, estas eran prácticamente algunas prácticas pasadas. Sin embargo, hoy en día, no a tal grado, pero aún existen este tipo de situaciones. De ahí es lo que te corresponde hacer en esta segunda actividad. Bien, entonces haciendo un poco de historia, vamos a hablar de los antecedentes históricos de la eugenesia. Vamos a mencionar pocos para poderte explicar, nada más que tengas una breve idea. Pues de Platón, un personaje muy importante, él empezaba a hablar eh, indirectamente de la eugenesia. Mencionaba, harás una selección entre las mujeres, como lo has hecho entre los hombres, y aparearás estos con ellas, teniendo en cuenta todas las semejanzas posibles. Entonces, ahí habría ya una condición que siempre se tenía que cruzar organismos con semejanzas posibles. Entonces, organismos fuertes hombres con organismos fuertes mujeres. Entonces, desde aquí había ya una selección. E incluso el propio Aristóteles opinaba que en lo que se refiere al matar o criar a los hijos, la ley debe prohibir que se críe cosa alguna tarada o monstruosa. Entonces, ya desde ahí, desde Aristóteles también, existía la eugenesia, la práctica de la eugenesia, la ideología de la eugenesia. Y Hitler, un personaje muy conocido, odiado por muchos, entonces Hitler denominaba higiene racial. Él decía que era importante una higiene racial. A los programas eugenésicos, cuyo propósito consistía en mantener una raza alemana pura, eh, la que no le convenía, la que no le convencía, simplemente se iban al exterminio. Entonces de aquí viene toda la matanza que hubo en su mandato. Entonces, seleccionando organismos fuertes, seleccionando organismos con características físicas e intelectuales mayores que otros, los que les convenía para mejorar supuestamente la raza. Bien, haciendo un poquito de historia, quise mencionar nada más a estos tres personajes, desde ahí se hablaba de eugenesia. La de Hitler es una práctica muy conocida por todos, entonces de eso se trata este tema, denominada eugenesia. Bien, ¿qué vas a hacer en esta primera actividad? De la actividad integradora 1 de la semana 3 denominada eugenesia. Bueno, para realizar esta actividad es necesario que leas y que comprendas el concepto de eugenesia. Y se te presentan dos casos, la raza aria y la raza apartheid. Entonces, aquí tienes que leer estos dos casos de estas dos razas y te vas a dar una idea, y con lo que acabamos de mencionar de la eugenesia, te vas a dar una idea general en qué consiste esta actividad. Ya que hayas leído, vamos a ver cuál es el producto que vas a entregar. Aquí vas a elaborar un ensayo, posteriormente te doy las características de un ensayo. Entonces, aquí en este ensayo vas a plantear una situación o un caso que hayas investigado, a partir del cual vas a elaborar una reflexión sobre la influencia que ha tenido la eugenesia en la forma en cómo se conceptualiza la herencia en las políticas gubernamentales actuales. Realmente las políticas gubernamentales actuales evitan o prohíben algún caso similar a la eugenesia, o las leyes nos protegen, entonces al 100%. Entonces tú vas aquí a reflexionar y vas a elaborar. ¿Qué vas a hacer entonces? Ya vimos el producto que vas a entregar, es un ensayo. ¿Qué vas a hacer? Vas a investigar sobre alguna situación similar a los ocurridos con la raza aria y el apartheid.
Entonces, ya que leíste esto, vas a buscar algún caso similar, vas a establecer la relación entre dicha situación de este caso que investigaste con el concepto de eugenesia y cómo ha influenciado esto en alguna forma de conceptualizar la herencia dentro de las políticas gubernamentales actuales. Caso similar en México, podría mencionarte las mujeres o la raza indígena, la raza tenga alguna cultura. Vamos a hablar de aquí en Chiapas, los lacandones, los tzotziles, los tojolabales, realmente tendrán ellos alguna relación con el caso de eugenesia, donde por sus rasgos genéticos, por sus rasgos físicos, por sus coeficiente intelectual, que los hay muy inteligentes, ¿realmente esto tendrá alguna relación o se podría relacionar con la eugenesia? Y realmente esos rasgos hereditarios que tienen son protegidos, existen leyes que protejan a este tipo de personas simplemente por su condición, simplemente por sus rasgos genéticos, tienen las mismas oportunidades que nosotros, los que estamos en una área eh, urbana. Entonces, este podría ser un tema muy relevante. Te lo dejo a que tú investigues otros temas y los desarrolles. Más o menos así te vas a plantear esta actividad. Bien, esta actividad, el ensayo, va a llevar una portada. Aquí hablamos de forma general de 5 a 6 cuartillas, no menos, no más si se puede, no menos. Entonces, en la primera cuartilla de tu trabajo es la portada, es la primera hoja. Pondrás el nombre del módulo, eh, el nombre de la actividad, el nombre del estudiante, que es tu nombre, el nombre del facilitador que tengas, y el grupo. En la segunda hoja vas a hablar, o va a ser una cuartilla, vas a hablar de la introducción. Aquí está es la introducción. Vas a retomar la información de los casos de la ADIA y el caso Apartheid y vas a descubrir brevemente la situación o caso que investigaste. Si no quieres retomar estos casos de la ADIA y el Apartheid, retoma el caso que investigaste y dale la introducción. Sería muy interesante que dejes estas razas por un lado, las que leíste, y retomes aquí en México. Hay muchos de dónde sacar buenos temas para que puedas elaborar tu ensayo. Entonces, elaboras tu introducción, te vas posteriormente al desarrollo. Aquí es de 1 o 2 cuartillas. Vas a explicar detalladamente el caso que investigaste. Si hablaste un ejemplo o el ejemplo que yo te di sobre las gentes de aquí de Chiapas, de alguna cultura, entonces vamos a retomar, hablamos un poco de la introducción, un poco de ejemplo, esto que te mencioné. Después, al desarrollo, vas a explicar detalladamente todo lo que ocurre acerca de la cultura, acerca del caso que estás investigando y la forma de cómo lo vas a relacionar con el caso o con el tema de eugenesia y la forma de conceptualizar la herencia en las políticas. O sea, todo esto lo vas a relacionar con las políticas gubernamentales actuales. Es lo que acabo de mencionar. Realmente esas políticas protegen a todos los seres vivos, a toda la especie, a todos los mexicanos, protege. eh, Tenemos garantía, tenemos leyes que nos protegen, independientemente si es hombre, si es mujer, si tiene genéticamente, está bien o tiene alguna alteración genética. Todas estos ejemplos, si es joven, si es adulto, si es adulto mayor, como se le llama, eh, todas estas personas están eh, protegidas o simplemente se relacionan con algún caso, algún concepto que se pueda relacionar con la eugenesia. En México hay muchos casos. Bien, entonces aquí te vas a desarrollar de 1 a 2 cuartillas y concluyes, vas a elaborar una conclusión en donde expliques de qué forma las corrientes ideológicas como la eugenesia impactan en las políticas gubernamentales. Probablemente aquí alguna corriente ideológica sea la que esté afectando, sea la que esté
esté alterando, la que esté de alguna forma influenciando para que existan algunos casos como la ARIA, como la apartheid, y realmente se retomen realmente las relaciones con la eugenesia y que esas políticas gubernamentales, sea de cualquier país, sea México, realmente están haciendo una labor para poder controlar, para poderles darles los derechos a todos los seres humanos en este caso, pues realmente es un tema bastante importante. Y al último de este trabajo vas a listar todas las fuentes que consultaste. Aquí es muy importante que retomes esto, que hagas este ensayo, un trabajo bastante reflexivo, bastante argumentado. ¿Qué es lo que lleva? Los tres puntos importantes, aparte de la portada y las referencias, los tres puntos lleva la introducción, lleva el desarrollo, lleva la conclusión. No te olvides estos tres puntos importantes. La conclusión, la introducción, pues es la parte, como se dice, introduces el tema, el desarrollo, aquí argumentas, aquí te vas a tener toda la libertad de poder hablar del tema. Todo son dos cuartillas mínimo, una o dos, puedes hacer tres, si el tema pues, lo amerita. Y una parte final es la conclusión. Algo que he estado viendo es que en la conclusión, si ya en la parte de desarrollo se puso todos los argumentos, toda la información que se quería dar, una conclusión ya no se plasma más información. Ahí en la conclusión es la parte final. Entonces, de aquí tienes que, de lo que se hizo en el desarrollo, de lo que se dijo en el desarrollo, aquí concluyes. Es muy importante que des tu punto de vista en esta conclusión. Aquí es donde cierras tu trabajo, con esto finalizas, entonces tu punto de vista es muy importante, que sea reflexivo, que sea analítico, con buena argumentación. Entonces, aquí se califica también el pensamiento crítico de, de trabajo. Bien, entonces, te repito, el trabajo, el ensayo, lleva portada, introducción, desarrollo, conclusión y referencias. Algo muy importante que debes tomar en cuenta es el lenguaje. Debe buscarse prácticamente la manera más adecuada de comunicar al lector la motivación del ensayo. Busca esas palabras adecuadas que sean ad hoc al tema, que sean al nivel que estamos nosotros ya en preparatoria. Las ideas deben exponerse de manera sencilla y con un vocabulario adecuado. Bien, ya que tienes un trabajo con el vocabulario en el cual se le pueda entender quien lo lea, la extensión de un ensayo, muchos preguntan cuántas hojas son, puedo hacer menos, puedo hacer más. Menos no puedes hacer, ¿por qué? Porque son lo que establece Prepa en línea. ¿Puedes hacer más? Sí. Eh, más contenido, por supuesto que sí. Entonces, hay ensayos muy cortos, hay ensayos que ocupan casi un libro entero. Sin embargo, aquí se te pide de 5 a 6 cuartillas. Toma en cuenta esta extensión que se te pide, de 5 a 6 cuartillas. Bien, y algo muy importante, en un ensayo no lleva imágenes. Por favor, aquí toma en cuenta esta información que te estoy dando. Un ensayo es un trabajo en el cual plasmas, en el cual das una idea, das a conocer un trabajo, pero no requiere, no necesita de imágenes. Entonces, omite imágenes en el ensayo. No te olvides de que al redactar un texto tienes que supervisar la ortografía, la redacción, la acentuación y para que se vea presentable, homogéneo tu trabajo, tienes que darle un margen al trabajo izquierdo, derecho, pero que esté alineado. Bien, entonces en la segunda actividad vas a entregar un ensayo. Y en la segunda actividad integradora, de una vez te la vamos a explicar qué es lo que vas a elaborar. En la segunda actividad integradora de la semana 3 se denomina la diversidad. Aquí, ¿qué producto vas a entregar? Un artículo de divulgación. En ese artículo vas a retomar todos los temas revisados a lo largo de la unidad 2,
Temas bastante relevantes, por supuesto. Aquí podemos hablar, como por ejemplo, los mecanismos de la herencia que acabamos de ver, la evolución, vimos a Darwin, vimos a Wallace, entonces el origen de las especies, todos es biodiversidad. Estos son temas bastante relevantes. Estos temas te servirán para poder entregar tu artículo de divulgación científica. Aquí el texto, lo que se te pide es en Word. Eh, también esta parte es muy importante que no mencioné en la actividad integradora 2, los trabajos, tanto el ensayo como el artículo de divulgación, que sean en Word, no en PowerPoint, no en una presentación PowerPoint, tienen que ser en Word. ¿Por qué se te pide en este formato? Porque es el que es ideal, es ad hoc a este tipo de trabajos. Las presentaciones son breves, la presentación es, PowerPoint es para hacer una presentación, imágenes, poco texto. Aquí es distinto, aquí por eso se te pide que lo hagas en Word. Bueno, ya que tienes los temas de la semana de la unidad 2, ¿qué vas a hacer? Vas a seleccionar toda la información que tengas que quieras incluir en tu artículo de divulgación. Para ello vas a retomar la información que ya tienes en la unidad 2 y que consideres que es muy importante. Aquí muchos temas, tienes muchos temas que son relevantes, entonces toma uno de ellos eh, y pues desarrollalo. Vas a esbozar el artículo de divulgación científica. Organiza la información que tienes y que quieres incluir en el artículo y que te permita exponer la forma en que los conceptos de herencia y evolución han permitido explicar los cambios en el mundo vivo para tener la diversidad que tenemos actualmente. Un tema bastante importante, tienes mucha información, entonces eh, entonces vamos a elaborar un artículo. Tienes que aprender a hacer un artículo de divulgación. Vas a redactar el artículo de divulgación científica. El documento debe incluir los siguientes elementos. Bien, ¿qué es lo que va a llevar tu artículo de divulgación? El título lo vas a poner tú, le vas a dar un título bastante atractivo, que despierte el interés del lector. Recuerda que del título es muy importante porque a partir de ese tema, pues el lector decide si lo lee o no lo lee. Entonces, por lo tanto, lo que queremos es que sea leído. Búscale un bonito tema, búscale un buen título a ese artículo. Posteriormente que tengas el título, lo plasmes en tu trabajo, le vas a dar tu nombre, el autor eres tú. Entonces ponle tu nombre, autor, el nombre del alumno. Entonces ahí pon así, autor, dos puntos y le pones el nombre. Posteriormente de que pongas la autoría, vas a hacer un resumen en el cual vas a explicar en media cuartilla de qué se trata el trabajo. Este trabajo, este resumen, tienes que analizar, reflexionar, argumentar, sintetizar toda la información que tienes y plásmalo en media cuartilla. Eh, Aprende a hacer un resumen y utiliza tus palabras. Es, Te será muy fácil identificar que el resumen lo hiciste tú. Entonces, esfuérzate y haz tu resumen, media cuartilla. Posteriormente que elaboras el resumen, vas a describir el tema y retomar algunos elementos del marco teórico que se abordarán. Aquí en la introducción se te pide 1.5 cuartillas. Empiezas con tu tema. Posteriormente, desarrollas el tema, analizando y describiendo los contenidos a abordar. Aquí es muy importante que incluyas imágenes de referencia para apoyar las ideas presentadas. Una imagen puede reforzar, en este caso, que es un artículo de divulgación, las imágenes juegan un papel muy importante porque ayuda a comprender mejor el tema. Entonces, en la parte de desarrollo, empiezas a meter imágenes en este trabajo para darle una mejor presentación. Y por último, concluyes, vas a retomar la información planteada para generar una conclusión. Acabamos de ver en el trabajo del ensayo que la conclusión es muy importante, debe ser reflexiva, analítica. Entonces vas a retomar esos temas de herencia, de evolución y vas a concluir. Tu punto de vista juega un papel muy importante
aquí tu opinión juega un papel muy importante en la conclusión. Te vuelvo a repetir, en una conclusión no plasmas más información de la que ya diste, para eso tuviste la parte del desarrollo. En una conclusión muchas veces se puede concluir como con guiones, o sea, retomando ideas relevantes. Puedes llevarte 5, 7 guiones, o sea, en forma de lista, lo puedes hacer, es válido. Entonces, también se puede concluir de esa forma. Y al final, la referencia bibliográfica, enlista todas las fuentes consultadas. Entonces, un ejemplo que te puedo dar de un artículo de divulgación, en este caso, que no lo plasma aquí, pero pudiera ser eh, el origen de la vida, eh, pudiera ser un tema de un ensayo, o sea, o cuál es el origen de la vida, teorías sobre el origen de la vida. Y se empieza a retomar todas las teorías que existen en este artículo, obviamente, yo le daría un título, el origen de la vida, sería, o cuál es el origen de la vida, sería la autoría pues sería mía. El resumen pues ya daría en este trabajo, en este artículo se pretende conocer las diversas teorías que tratan de explicar el origen de los seres vivos, dentro de las cuales están la teoría, y ya menciono todas las teorías. En la introducción pues ya empiezo a introducir cada una de las, mencionando las teorías, la historia de cómo se empezó algunos a investigar quiénes las primeras aportaciones, las primeras leyes en el desarrollo de algunas partes, estudios que se han hecho, las teorías más sobresalientes y por último concluiría dando mi punto de vista de esas teorías, retomando, considero que dentro de todas las teorías vistas, la más, desde mi punto de vista, las más importantes, relevantes científicamente es tal o tal teoría, dado que, y voy y cierro concretamente, por lo tanto, pues considero importante, pues, conocer todas las teorías para poder tener un concepto general de dónde surgen los seres vivos. Y ya doy las referencias. Entonces, este podría ser un artículo de divulgación, en este caso, si fuera este tema, pero hay muchos temas, puedes hablar de biodiversidad, puedes hablar sobre el origen de las especies, puedes hablar sobre mutaciones, en fin, hay muchos temas que tienes, hay muchos temas relevantes que viste en la unidad 2, escoge uno, puedes llevar subtítulos, por supuesto, después del título puede llevar subtítulos y entrega un artículo de divulgación que sea un artículo presentable, relevante y que llame la atención del lector. Bien, entonces, un artículo de divulgación, ya te mencioné qué vas a entregar, cuáles son las partes que lleva un artículo de divulgación, pero ¿qué es un artículo en sí de divulgación? Un artículo de divulgación es un escrito generalmente breve. En este caso, pues lleva 4, 5 y 6 cuartillas, incluyendo la referencia bibliográfica, pero es un artículo breve que puede explicar hechos que ya están, que pues pueden ser hechos históricos, pero en este caso ya tienes los temas de la unidad 2, ideas, conceptos, ideas y descubrimientos vinculados al quehacer científico y tecnológico, el cual está destinado este artículo a un tipo de público más general y no especializado en la temática que aborda. ¿Qué quiere decir esto? Y que te quede claro, un artículo científico es muy distinto a un artículo de divulgación científico. Un artículo científico es un estudio que se necesitan, en este caso, si hablamos de las ciencias experimentales, se necesitan hacer experimentos, se necesita comprobarlo y a partir de ahí elaborar un artículo científico que es bastante complejo, algo distinto a un artículo de divulgación. Un artículo de divulgación lo puede elaborar una persona, un estudiante de primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Prácticamente es un trabajo donde recopilas información y plasmas la información que estás buscando, recabando. Haces un escrito
con un lenguaje bastante común y que llame la atención al lector prácticamente. Entonces, desde el tema. El objetivo del artículo principalmente se centra en los descubrimientos científicos recientes. Bueno, pero también existen artículos, existen temas relevantes como la teoría de la evolución, y es aquí donde tú puedes elaborar tu artículo de divulgación. El tema lo eliges, como te repito. Entonces, esto es la diferencia entre un artículo científico. Un artículo científico no lo elabora cualquier persona, se necesita gente especializada. Un artículo de divulgación científico sí lo podemos elaborar personas que conozcamos del tema, con personas que tengamos el deseo de hacerlo, como en este caso, sí podemos elaborar un artículo de divulgación. Y eso es lo que se nos pide en esta segunda actividad de la semana 3. Bien, te presento más o menos cómo es un artículo de divulgación. Aquí lleva el título, en este caso lleva primero el resumen, el título, luego el resumen. Caso contrario acá, primero se te pide el título, luego el autor, después sería el resumen y ahí nos vamos con la introducción, desarrollo y conclusión. Como son breves, son textos cortos, es una, es que en este caso te presento parte nada más de un artículo, pero más o menos así que lleve imágenes, las imágenes búscales un lugar, no precisamente tiene que ser centrado mal organizado, búscale esa organización, búscale la mejor presentación, la letra preferentemente que sea Arial 12, eh, una letra que sea, o cualquier tipo de letra que sea de tu gusto, pero preferentemente Arial 12, y que sea de un tamaño uniforme, excepto el título y subtítulos deben de ir un poco más grande en la letra. Aquí te pongo este ejemplo para que te puedas guiar al momento de elaborar tu artículo de divulgación. Bien, entonces con esto termino las dos actividades y me voy a la participación en los foros, la importancia de los foros de debate y de clase. Aquí pues ya es muy conocido por ustedes, por ti, que tienes que hacer tres intervenciones. La primera, por lo regular, lo haces con un fundamento teórico. No te importa, se te olvide que tienes que anexar las referencias, si no estarías cometiendo plagio. En la segunda intervención vas a replicar a un compañero. No se te olvide que tienes que argumentar esta parte. Al hablar de replicar no es precisamente aceptar lo que dice, también puedes debatir. Sin embargo, tiene que ser con el respeto que cada uno se merece. Y en la tercera participación o intervención, concluyes de forma clara y concisa. La conclusión debería reducirse a una única frase concisa que incluya la idea clave de la presentación y obviamente lo que te he venido diciendo, tu punto de vista. Entonces, estos foros son importantes. El que se te otorga una calificación es el foro de clase. Sin embargo, en ambos foros tienes que participar mínimo 3 veces. No se te olvide que en los foros tienes que revisar también ortografía, redacción y dirigirse con respeto. Asimismo, en las actividades integradoras 1 y 2 también se te pide que revises bien la ortografía, que revises bien la redacción. Eso es muy importante, que alineen los textos. Aquí también puedes alinear texto en los foros, pero no se te olvide hacerlo también en tus actividades integradoras. Recuerda que cada actividad que entregues lleva tu sello personal, entonces la calidad es muy importante. La presentación es muy importante. Muchas veces la presentación nos dice de cómo somos realmente, de la dedicación que le pongamos a cada una de las actividades. Bien, entonces esto es en cuanto a los foros de debate. En cuanto a la evaluación de las actividades, se evalúan 4 criterios: el cognitivo, actitudinal, comunicativo y el pensamiento crítico. El que lleva mayor peso es el criterio cognitivo. Aquí se te evalúa la habilidad para asimilar y procesar la información. En la actitudinal se te evalúa el uso de la tecnología, por lo tanto tienes que entregar buenos trabajos utilizando la tecnología, que sea organizado trabajo, que el espacio que se te da sea precisamente para que lo aproveches y el contenido que vaya sea al tema que se te está pidiendo y que la entrega de la actividad sea puntual.
Eso es lo que se te pide en este criterio. En la parte comunicativa, que tus ideas sean claras, la información que sea relevante, la ortografía, redacción y la puntuación, así como la sintaxis, que sea excelente, excelentemente bien. Entonces aquí tienes que revisar antes de enviar la actividad. Y por último, en el último criterio que se te evalúa, viene el pensamiento crítico, la comprensión, el análisis, la interpretación, se te evalúa, por lo tanto, y más en esta parte de la conclusión de cada una de tus actividades es donde es un punto exacto para poder calificarte el pensamiento crítico. Por eso te digo que tienes que aprender a concluir. Tienes que ensayar, tienes que practicar, elaborando conclusiones. Ya para los módulos que llevas, ya tienes que tener buena práctica en esta parte de la conclusión. Bien, esto es lo que se evalúa en cada una de tus actividades. Cuando elaboras tus actividades, ahí te dice que se evalúan a través de la rúbrica y te da la opción para que la consultes. Te sugiero que la descargues y que revises todos los criterios que se te evalúan. Es muy importante que los revises y que te guíes a partir de ahí para poder guiarte y que tus trabajos sean pues elaborados con base a lo que se te está pidiendo en la rúbrica. Te invito a que las descargues y que las revises. Bien, si tienes dudas acerca de los comentarios, de las actividades, si tienes comentarios acerca de esta presentación, si tienes alguna sugerencia para mejorar esta presentación, pues no te olvides, te dejo mi correo luisalonsoe@hotmail.com. Me encuentro aquí en Tapachula, Chiapas. Aquí puedes escribirme a mi correo. Todos los comentarios, los correos que envíes serán pues, bien recibidos, ya que cada uno de ellos pues, me servirá para mejorar cada día en esta parte de las presentaciones. Les agradezco mucho entonces esos comentarios que me has hecho llegar y pues te invito a que sigas haciéndolo. Bien, entonces, para terminar, casi para terminar esta presentación, te dejo como siempre una pequeña frase corta pero muy reflexiva. Nos dice que para tener éxito, tus deseos de triunfar deberían ser más grandes que tu miedo a fracasar. Muchas veces es lo contrario, a veces es más grande el miedo a fracasar y nos deja atrás esos deseos de triunfar. Muchas veces el miedo a fracasar hace que el deseo de triunfar se quede hasta atrás y no podamos lograr el éxito. Pues te invito a que si eso pasa, si eso está ocurriendo en cada una de tus actividades académicas, familiares, personales, pues primeramente que tengamos anhelo, que tengamos esas ganas de tener éxito, esas ganas de triunfar. Entonces, esos deseos de tener éxito y de triunfar van a ir más allá del miedo a fracasar, porque el fracaso no es malo, el fracaso nos sirve simplemente para aprender y para hacer las cosas mejor y llegar al éxito. Te invito a que leas esta reflexión y pues que sea pues, algo motivador para ti. Bien, entonces con esto prácticamente estoy dando por terminada la sesión asíncrona de la semana 3 y como parte final, pues te dejo una imagen de lo que es parte de este rincón de México llamado Chiapas. Te invito a que conozcas este maravilloso estado con mucha biodiversidad, flora, fauna, diversidad cultural. Es uno de los estados más bonitos de México. Hablo de que todos son los estados de México, son bonitos, por eso dice el dicho que como México no hay dos, pero si tienes la oportunidad de venir a Chiapas, te invito a que vengas y que conozcas de las maravillas de esta parte del sur de México. Un bello estado, que lo conozcas, que disfrutes de su flora, disfrutes de su fauna y de su gente, gente bonita, gente agradable, gente amable, que siempre recibe con los brazos abiertos al turismo de México, nacional e internacional. Bien, pues te dejo
te dejo con esta imagen y pues espero poderte tener nuevamente en la cuarta y última sesión asíncrona del módulo 16. Y te invito a que si te gusta este video, no se te olvide de darle un like o un me gusta, que también es importante para saber que estos videos han sido del agrado de ustedes. Pues principalmente que sea un video que te ayude a elaborar tus actividades y que sea una guía para que puedas elaborar y entregar las actividades de esta semana. Pues muchas gracias por esta oportunidad y nos vemos pronto.